¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludar del día de hoy. Esta es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo. Estamos usando el software Streamlabs. No sabemos si todo va a funcionar como esperamos, pero esperemos que así sea. Quiero saludar a todas las personas que ya se están conectando, que están eh, en esta transmisión en vivo. Hoy vamos a hablar de Mateo 15 en el versículo 19, donde el Señor Jesús habla acerca de lo que es los malos pensamientos que salen del corazón. Pero vamos a esperar un momentito más para ver si ya la gente se va añadiendo y si me están escuchando bien, pues me gustaría saberlo. Si hay algo que que no se ve claro o no se ve, según yo, pues todo está funcionando correctamente. Así que vamos a esperar un momentito. Y es un placer realmente poderles saludar por este medio. Primera vez que lo hacemos y pues estamos un poquito nerviosos porque no es lo mismo transmitir en vivo que transmitir, grabar un video y cortas y eh, quitas partes, le añades música y es completamente muy diferente. Pero pues vamos a, a empezar realmente ya lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Muy bien, para empezar entonces vamos a ir a la palabra del Señor, donde nosotros vamos a saber qué es lo que dice la palabra del Señor con referente a, porque del corazón salen los malos pensamientos. Esto que vamos a hacer nos puede ayudar como para preparar un mensaje, una prédica, por ejemplo, o para hacer un devocional diario, también para hacer un bosquejo, porque tenemos los versículos que están entrelazados cada uno de ellos y de esta manera nosotros podemos usarlo hasta de manera personal, como un devocional diario, y ver de la manera que nos puede hablar el Señor a cada uno de nosotros. Y durante el transcurso de esto que estamos haciendo, pues vamos a ir viendo qué otras cosas podemos hacer. Lo que vamos a usar aquí es un libro que se llama El Tesoro del Conocimiento Bíblico. Vamos a usar la Biblia Reina Valera 1960 y vamos a usar la Biblia de Estudio de John MacArthur. Estos libros yo los escogí porque se basan en realmente casi en su totalidad en la Biblia directamente. Así que, pues bueno, para empezar, dice aquí en Mateo 15:19, perdón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor y vamos a ir a una de las reglas de estudio, que esa es la clave de la primera mención. Es decir, cuando por primera vez en la Biblia habla de que interviene el corazón o los pensamientos. Entonces, la regla de la primera mención es cuando se menciona por primera vez esta idea, este pasaje, por ejemplo. Y la primera vez que se menciona en la Biblia es en Génesis capítulo 5, 6, perdón, versículo 5, donde dice el Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Así que nos damos cuenta que en esta regla de la primera mención, que es donde por primera vez se menciona los pensamientos,
del corazón. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y aquí nos estamos dando cuenta que eh, es cuando el Señor todavía está por mandar el diluvio. Todavía no ocurre el diluvio en este momento. En Génesis 8:21 dice estas palabras: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Vamos a verlo aquí. Y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho después del diluvio. Precisamente aquí es donde Noé está preparando un sacrificio para el Señor, y dice que percibió Jehová olor grato. Lo interesante aquí es que vuelve a mencionar del corazón del hombre, que es malo, pero aquí menciona que desde su juventud. Y nosotros podemos darnos cuenta que cuando somos adolescentes, la misma palabra lo dice, adolescencia, que adolece de. En la adolescencia es el problema más grave que tienen los jóvenes, porque dice aquí que desde su juventud el hombre es malo. Entonces nos damos cuenta que en el periodo de la juventud, de la adolescencia, es un periodo muy difícil, y nosotros lo sabemos, todas las personas que tenemos hijos ya adolescentes o ya adultos en este caso, o nosotros mismos como hijos cuando fuimos adolescentes, nos dimos cuenta que fue una época donde hay rebeldía, queremos hacer nuestra voluntad, y siempre la adolescencia es un periodo de conflicto, de lo que es la secundaria hasta la preparatoria y no sé, el primero, segundo año de la carrera. Ese periodo es muy complicado. Pero es interesante cómo el Señor aquí en este versículo nos dice que porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, confirmamos con estos versículos que del corazón salen los malos pensamientos. Recordemos que la palabra dice que testimonio de dos es verdadero. Pero aquí estamos viendo más versículos. Ahora vamos a ir aquí a Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso lo vemos aquí en Proverbios 4:23. Y aquí vamos a entrar en este concepto con el estudio, con el libro de John MacArthur. Dice aquí, según en el mismo versículo que estamos hablando, dice que el corazón se refiere comúnmente a la mente como el centro del pensamiento de la razón. El corazón se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y de la razón. Así que cuando nosotros decimos que del corazón salen los malos pensamientos, se refiere a la mente como el centro del pensamiento y de la razón. La mente como centro del pensamiento y del corazón. Entonces, analicemos esto realmente. Vamos a ver aquí, igual en MacArthur, en el versículo anterior, dice aquí, hablando del sacrificio de Noé, dice que percibió olor grato. Dios aceptó el sacrificio de Noé. Maldecir o destruir
independientemente de lo pecaminosa que se volviera la humanidad, perdón, en el futuro. Prometió no volver a involucrarse en una catástrofe global otra vez. Así que dice que percibió olor grato, Dios aceptó el sacrificio de Noé, maldecir y destruir. Los pensamientos es algo que realmente sucede en cada uno de nosotros. El pensamiento destruye, porque son malos. No son buenos pensamientos, sino son malos pensamientos. Entonces, por eso, cuando habla el pastor John MacArthur acerca de este pasaje, dice que el corazón se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento de la razón. Aquí él pone unos versículos que vamos a analizar. A ver, por ejemplo, este. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, o sea, en tu mente. Nunca se aparten la misericordia y la verdad. Obviamente, cuando una persona no es una persona que no tiene un estudio bíblico, o no tiene más que la Biblia y no lee nada más que por encimita, nunca va a poder entender estas cosas. Pero es precisamente, perdón, precisamente como en este momento nosotros estamos utilizando este software que se llama Logos, nos permite poder ver diferentes perspectivas con referente al estudio. Entonces, algo que no hay en el corazón del hombre, de los que hay en los malos pensamientos, es misericordia y verdad. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, recordemos que 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Aunque en la versión Reina Valera aparece como procura, en la King James, por ejemplo, en inglés, y en la Reina Valera 1602 aparece como estudia con diligencia. Entonces debemos estudiar, es un mandamiento de la palabra del Señor. Y si nosotros solamente leemos por leer, no vamos a llegar más profundo de lo que podríamos entender. Estos versículos nos ayudan definitivamente para poder hacer un mensaje. Podríamos hablar, por ejemplo, acerca de la misericordia y la verdad. Dice que la palabra, que la suma de tu palabra es verdad. Y que lámpara es a mi camino tu palabra. Entonces podríamos ir entrelazando versículos y poder hacer una prédica para enseñar. Vamos a ver qué más nos dice aquí. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Otra cosa más. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, sí, la mente es el centro del pensamiento y de la razón. Cuando se refiere al corazón, lo hace en un sentido metafórico, pero la mente es lo que tiene que ser transformado. Dice la palabra también que nos transformemos en nuestra manera de pensar, que cada uno de nosotros esté plenamente convencido en su propia mente. Transformaos en vuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo vamos a transformar nuestra manera de pensar? Obviamente recordemos que también la Biblia nos dice que con qué cambiará el hombre su camino, con guardar tu palabra, dice uno de los salmos. Entonces es interesante que cuando salen los malos pensamientos del corazón, que implican obviamente sentimientos,
Porque hay tres cosas que nosotros podemos considerar en este punto. Podemos considerar lo que es la psique, que es la mente. Podemos considerar el corazón o las emociones. Y también podemos considerar lo espiritual. Ahora, una persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador se va a enfocar en la mente y se va a enfocar en las emociones. Entonces, cuando vienen los conflictos, ¿por qué vienen esos conflictos? Porque salen de sus emociones o de su mente. Pero una mente que ha sido transformada por la palabra del Señor, conforme a la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo nos revela a través de la misma palabra, entonces nos permite ver versículos como estos de que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, es decir, en tu mente. Cuando yo las escribo, no se borran. Cuando nosotros escribimos una carta, no se borra, sino la mandamos, o por ejemplo en un correo, no se borra, al menos que tú lo borres, pero por sí solo no se borra. Así es la mente. La mente nosotros debemos de recibir esta palabra para transformar nuestra vida. Muy bien, vamos a continuar aquí en Proverbios 6:14 dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo su tiempo, siembra discordias. Entonces, una vez más, perversidades hay, ¿en dónde? En el corazón. Así que si el centro por lo cual yo me rijo es mis emociones, entonces mi corazón está pensando mal todo el tiempo. Por ejemplo, una persona que es celosa o que está pensando que su esposo o su esposa o su novio o su novia le es infiel, o que una persona le mintió, está pensando constantemente, dice perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. O sea que es algo constante, algo constante. Si nosotros nos detenemos aquí un momento y analizamos alguno de los conflictos que nosotros hayamos tenido en algún momento, en algún tiempo, nos podremos dar cuenta que definitivamente pensamos mal casi todo el tiempo. De todas las personas dudamos. Por ejemplo, si vamos a un centro comercial y alguien se le queda viendo a mi esposa o a mis niños y se acerca como misterioso, estamos pensando mal. Si me los quieren robar, si le gustó a ese señor mi esposa o a ese joven mi esposa, o al revés, una mujer puede ser con el hombre igual. O sea, podemos pensar mal o podemos ver a una mujer y podemos estar pensando algo de esa mujer. Dice la palabra que quien ve a una mujer deseándola en su corazón, ya adulteró. Entonces, nuestros pensamientos, como dice, como empieza en la regla de la primera mención, es de que son de continuo mal los pensamientos. Y es interesante que las perversidades que hay en el corazón anda pensando en mal todo el tiempo. Y precisamente, este, estos pensamientos, estos malos pensamientos siembran discordias, problemas. Tenemos problemas con las personas por nuestros malos pensamientos. Y luego terminamos diciendo, ching, híjole, creo que no era así. Y me equivoqué. Ahora, ¿cómo le pido perdón? No, no le voy a pedir perdón. Porque somos orgullosos. Claro que una persona que está en Cristo obviamente obedece a las palabras del Señor y nos permite ver de manera completamente diferente todas estas cosas. Y es muy interesante. Muy bien, vamos a ver lo que dice aquí en Tito
3:2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, por su amor, y continúa. Así que nos damos cuenta que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, es decir, que seamos pleiteros o pleitistas, que nos queramos pelear con cualquier persona en cualquier momento, y eso es ser pendenciero, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque lo importante es aquí que cuando vienen todos estos malos pensamientos, esto éramos nosotros en otro tiempo, insensatos. O sea, los malos pensamientos nos llevan a la insensatez, nos hace rebeldes, algo que está completamente en contra de la voluntad de Dios, porque Satanás fue precisamente, el pecado no fue que pecara, sino la rebelión. La rebelión es algo que Dios aborrece. Extraviados, perdidos, no tenemos ni idea clara de lo que pensamos, por los malos pensamientos que pueden venir, como lo acabamos de comentar, que puede venir de la psique, de la mente, puede venir del corazón, de las emociones, y también espirituales, porque no todos son espirituales. Hay los que son espirituales bíblicamente, no caen en esto. Pero los que no son bíblicamente o cristianos verdaderos, caen en estas cosas. Ahora, no generalizo, porque hay gente, yo conozco gente que no es cristiana y que, como dice la palabra, tienen el testimonio en ellos mismos de la palabra del Señor, de la ley, por cuanto hacen las cosas que están en la ley. Y yo conozco gente así, que definitivamente es gente temerosa de Dios, y que gracias a Dios nos hemos tenido la oportunidad de ver y compartir la palabra del Señor con ellos, el Evangelio. Pero no me quiero desviar. Extraviados, perdón, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Así que vivimos en malicia, vivimos en envidia, somos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, si la mente es el centro del pensamiento y de la razón, por eso cuando el Señor dice que transformemos nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque uno ve todos los días iguales, pero otro no. Uno hace la diferencia. Entonces, salen, dice aquí, porque del corazón salen. Aquí tenemos en el Salmo, en Mateo 9:4, perdón, dice los malos pensamientos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nos damos cuenta que siempre caemos a lo mismo, de continuo mal. Los pensamientos del corazón son de continuo mal. Y el Señor Jesús, conociéndolos,
los pensamientos de ellos les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En el Salmo 119, 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Eso obviamente es algo que dice Samek en el Salmo 119, 113. Y dice que él aborrece a los hipócritas. Pero hay una diferencia, ama la ley de Dios. Nosotros podemos amar a la ley, podemos leer y tener todo lo que tengamos, profecía, dones, todo, pero sin amor, nada soy. Por eso que dice Tito, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es algo que, por ejemplo, vemos una diferencia en el sentido de los malos pensamientos que se refiere Samek, diciendo que aborrece a los hombres hipócritas. Ahora, ¿en qué sentido puede estar aborreciendo a los hombres hipócritas? Tal vez no en sí al mismo hombre, porque si ama la ley, recordemos que en la ley también está escrito que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en qué manera aborrece a los hombres hipócritas? Tal vez no en el sentido de su persona, sino tales conductas. Y esas conductas son, obviamente, por lo que pensamos. Nosotros pensamos y actuamos, nuestras conductas son con referente a lo que pensamos, lo que creemos. Y si de mi corazón salen malos pensamientos, obviamente, pues no voy a tener una buena, un buen desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre van a salir malos mis pensamientos. Entonces, mi testimonio nunca va a ser bueno. Muy bien, entonces, dice aquí en Isaías, capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dos cosas que desde aquí, desde que lo estamos viendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que dos cosas, los pensamientos y el camino. Tenemos que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y por otro lado, es los pensamientos transformados en vuestra manera de pensar. Así que nos damos cuenta que una y otra vez la palabra del Señor nos invita a dejar el camino. Ahora, esto dice al impío, pero nosotros podemos estar en la palabra del Señor y podemos estar diciendo que estamos en el camino, pero tenemos malos pensamientos. Entonces esto me hace a mí pensar y meditar en mi actuar diario, en lo que yo vivo constantemente. Y si esto es como lo estamos comentando, entonces aquí está precisamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dice que el impío deje su camino. Y aunque nosotros podríamos ser cristianos, recordemos que el pecado mora en nosotros y nosotros seguimos siendo pecadores y seguimos siendo impíos. Impíos porque estamos pecando. El impío es aquel que peca, el que no está alejado del pecado. Pero nosotros, y también dice la palabra que el que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Entonces,
nosotros lo vimos, porque cuando hablamos de aquí en Tito precisamente, estábamos diciendo que esto éramos en otro tiempo, extraviados, insensatos, rebeldes, esclavos de nuestras concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciendo unos a otros. Entonces nos damos cuenta que efectivamente, cuando estamos hablando de que debemos modificar nuestra conducta por el pensamiento, porque de aquí, de los sentimientos, de aquí, de la mente y de lo espiritual, que voy a poner entre comillas, porque no todos somos espirituales, o todos creemos, muchas veces somos muy espirituales, pero el testimonio no es así. Nosotros podemos decir, yo no soy así, yo no tengo malos pensamientos, pero el que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Entonces, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra del Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es la palabra precisamente la que nos lleva a dejar. El Espíritu nos convence de pecado. Debemos de reconocer delante de Dios que nosotros pecamos constantemente y que debemos dejar el camino por el cual hemos andado, que en otro tiempo éramos rebeldes y desobedientes y hombres de malos pensamientos, y vuélvase, dice, a Jehová, volver a Dios, el cual tendrá misericordia. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, santo y justo para perdonarnos. Así que tenemos esta palabra del Señor que nos permite ver que podríamos extendernos de muchas maneras y que podríamos enseñar muchísimas cosas cuando nos detenemos por un momento. No se trata de sacar fuera de contexto ninguno de los versículos. Eso es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros al leer la palabra. Si nosotros nos damos cuenta cuando estábamos hablando, por ejemplo, de aquí, que percibió Jehová olor grato, y nosotros debemos de saber de qué estaba hablando. Por ejemplo, dice John MacArthur, percibió olor grato, Dios aceptó el sacrificio de Noé. Conocemos el contexto, pero también sacamos la idea general y los versículos que son paralelos, que nos ayudan a confirmar la palabra del Señor. Aunque la palabra del Señor, creo yo, definitivamente, y hay gente, yo he escuchado gente que dice que se tiene que confirmar la palabra del Señor. Yo, si creo en ese versículo que dice que el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura, que toda la Escritura me es útil y que fue inspirada por Dios, entonces yo no voy a dudar de ninguna de las palabras del Señor. Y si en el Señor solamente hay un solo versículo, es palabra de Dios. Y tengamos a Dios veraz y a todo hombre mentiroso. Entonces, yo creo que no podemos dejar caer a tierra ninguno de las palabras del Señor. Así que, bueno, mis queridos hermanos en Cristo, esta es la primera vez que estoy transmitiendo de este medio. Les mando un cordial saludo, muchas bendiciones. En este día, pues, estamos pasando un triste día por la muerte de una persona que en lo particular yo la estimaba y la quería mucho. Es la mamá de un amigo que murió el día de ayer, y nos sentimos apenados, con mucha tristeza en el corazón, y le mandamos al señor, a Miguel y a toda su familia
pues nuestras condolencias, esperando que Dios los fortalezca en este momento, y compartimos esa tristeza. La señora Emma para mí fue una persona que me estimó y que yo realmente también estimé y quise mucho. Así que yo espero que Dios les dé consuelo y que puedan salir adelante en este proceso cuando hay una pérdida. Y por otro lado, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Espero que este video haya servido y que si les ha gustado, pues vamos a continuar haciendo este tipo de videos. Si les gusta, si vemos que ha sido de agrado a las personas, vamos a continuar haciéndolo, porque pues, de aquí podríamos haber hecho otras cosas, podríamos haber abierto lo que es el lienzo de aquí en el programa para poder trazar y dividir perfectamente la palabra del Señor con referente a algunos versículos, no a todos, porque obviamente si nos damos cuenta, por ejemplo aquí donde estamos viendo que porque del corazón salen los malos pensamientos, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 versículos que nos hablan de dónde salen, del corazón. Los malos pensamientos, obviamente, porque eso es lo que estamos viendo. Entonces, hacer todo un desarrollo para esto, pues obviamente es complicado, pero nos damos cuenta cómo si tenemos esta información, nos puede ayudar a tener un devocional, a tener, a poder hacer una prédica. Podemos hablar de muchas cosas y no terminaríamos, porque habría que ver comentarios, a lo mejor trazar la Biblia en un sentido de la dispensación de los tiempos y ver que según estos versículos qué correspondía a ese tiempo en el tiempo de la creación. Entonces, por ejemplo, aquí en Génesis 6:5 es el primer día de la creación, porque son un año, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces estamos hablando del periodo de Noé y está dentro del periodo de los 1000 años. Entonces, ¿qué ocurrió en el primer día? Que Dios creó los cielos y la tierra y separó, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos damos cuenta que están mencionadas las aguas en el Génesis, en el principio, en el día de la creación, en el primer día, pero también en Génesis 6:5 va a venir lo que es el diluvio. Entonces son cosas muy interesantes que nos llevan a experimentar más profundo la palabra de Dios. Si les ha gustado, pues déjenlo ahí en el comentario y pues regálanos un like si te ha gustado. Y recibe una bendición por parte de la iglesia y que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.